Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro programa de Café Mercosur. ¿Qué tal, Marcela? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Acá estamos. Bueno, vamos a pasar al primer tema, que es el tema de Francia, donde parece que las cosas no están muy amigables, ¿no, Marcela? Ay. Francia, querida. Es un poco este sub y baja que nosotros tenemos de emociones que nos llevan a muchos países, ¿no? Estábamos contentos, primero preocupados porque había ganado la extrema derecha de Le Pen, después contentos porque había quedado relegado a tercer lugar la extrema derecha de Le Pen, y contentos porque había ganado la izquierda de Mélenchon, pero ahora de nuevo no estamos tan contentos, ¿no, Marcela? Lo que pasa es que no es solo la izquierda de Mélenchon, Claro. Hay que decirlo que se ha presentado, claro, Mélenchon es el representante de la Francia insumisa, que se presentó a las presidenciales, obviamente, el más conocido de este nuevo frente popular, pero que está formado por comunistas, del Partido Ecologista, por un montón de izquierdas, sí, izquierdas. Después tenemos el Rassemblement Nacional, que es de Marine Le Pen, y bueno, el Ensemble para la República, que es de Macron, así para definirlos en los presidentes, ¿no? El problema más grande es que ninguno sacó mayoría total, ¿entendés? Ese fue el problema más grande. Sí, el nuevo frente popular, digamos la izquierda, ha sacado muchísimos votos y le correspondería a ellos tomar lo que se dice, porque bueno, hay nombres diferentes, ¿no? Pero bueno, yo lo digo como para que en argentino se entienda. Le correspondería tomar la presidencia de la nueva asamblea, bueno, de todo eso. ¿Qué ha pasado acá? Macron no se la quiere dar, entonces está negociando, ha hecho cosas inconstitucionales, donde ha puesto gente de su partido, a tal punto que hasta Marine Le Pen salió con los tacos de punta, o sea que ni siquiera pactó con ella. Hay problemas muy grandes. Ahora, ¿qué pasa también? ¿Por qué tanto tiempo en nombrar a las presidencias de todo esto? Digamos que hay también una pequeña interna dentro del nuevo Frente Popular de Izquierda, porque se habían habían discutido a poner a alguien de la Francia insumisa, y los ecologistas dijeron que no, que era mejor que vaya alguien de los ecologistas, y bueno, si ellos no se ponen tampoco de acuerdo con eso, Macron, ni lerdo ni perezoso, le mete la pata arriba y metió a todo. Dijo, ya estamos, olé, olé. Yo entiendo lo que estás diciendo, y un poco es lo que decía el Martín Fierro, ¿no? Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. En este caso, los de afuera serían justamente la derecha de Macron, que se vende como lo contrario a la extrema derecha, pero bueno, no deja de ser una derecha que quitó derechos a los trabajadores, que aumentó, como bien vos habías explicado en otros programas aquí, a pesar de las luchas, aumentó los años para poder jubilarse, aposentatoria para poder jubilarse, o sea que no es tan, mucha gente dice, bueno, no, es lo contrario de la extrema derecha, no, es una derecha neoliberal Macron, ¿no, Marcelo? Sí, por supuesto, no es ningún contrario de nada. Es más, tira más para la derecha que para la izquierda, ¿no? A tal punto que nuestro querido presidente lo va a visitar ahora por las Olimpiadas que hay, qué sé yo, los Juegos Olímpicos, y dicen que hasta incluso se iba a meter en esto de las elecciones y no sé qué. A mí no me extraña nada, que él se meta. No me extraña. Fue la hermana del propio Milei, la primera dama, pero también la secretaria general de la presidencia, una mujer de la primera línea, la jefa, como él dice, a la embajada a pedir disculpas por lo que dijo Villarroel,
que no nos gusta Villarroel, pero tampoco lo que dijo Villarroel era mentira. Era un poco exagerado, pero tampoco era mentira, de una potencia colonialista, que como es Francia, que lo vamos a ver ahora cómo está metiendo las cucharas en la política de Brasil para la integración latinoamericana. Lo vamos a ver en la segunda parte, ya estamos anunciando un poco de lo que vamos a hablar en este programa. ¿Sabes? Y ¿Sabes qué Milei pasa? hoy ha hecho un tuit de pedido disculpas. Ay, no podemos mezclar las cosas deportivas con las cosas diplomáticas. Es verdad que no se puede mezclar, claro, tiene razón, pero, viste, pedir disculpas Sí, pero también. si hubiese sido otro país, viste, le Claro, importa tres carajos. Lo que pasa es que la jefa, Karina Milei, ha tomado posesión de algo que no le corresponde tampoco. No es a ella a ir a pedir disculpas. claro, ¿Eh? claro que Y sí. pese a, y ante todo que el jugador de fútbol Enzo Fernández ya había pedido disculpas. ¿Eh? Aparte, Ujú. este gran quilombo. ¿Vos escuchaste lo que cantaban los colombianos el día del partido de fútbol de No, Colombia-Argentina? no lo escuché, no lo escuché. Bueno, le cantaban un poco más maricón al arquero, Ajá. ¿viste? Con otras palabras, ¿eh? ¿Alguien pidió disculpas por eso? Porque el movimiento LGTB estaba atacado en ese momento cuando le dijeron eso cantaban, no sé qué, maricón, pero con otras palabras, yo soy un poco dulce, pero nadie dijo nada, ¿me entendés? Nadie le pidió a los colombianos de ir a pedir perdón porque está la integración social del movimiento LGTB, LGTBQIC, ¿eh? Bueno, entonces no nos pongamos como pelotudo por un cantito de mierda, así lo tengo que decir, porque estamos todos diciendo esas cosas. Son cantos populares de la cancha, punto, basta, se terminó. Ahora, ¿qué pasa? Este fue a pedirle perdón porque tiene otros intereses, Claro que sí, evidentemente, claro que sí. Esa es la, evidentemente. la verdad de la milanesa, el programa de nuestro amigo. Sí, le mandamos un saludo. Que también sirve para bajar el precio de los jugadores que cuando renueven los contratos, ¿no? Porque cuánto se valorizaron esos jugadores después de haber conseguido el campeonato. Primero. Segundo, después Yo de la creo que Copa de Europa dejó también imágenes terribles, ¿no? Peleas entre los hinchas de Inglaterra y de Holanda en lugares públicos que fueron realmente bochornosas. Y esto ahora queda todo en un segundo plano, ¿viste? Porque bueno, no, la Argentina, ¿viste? Racista, que esto y que el otro. La Copa América fue un desastre organizativo. Los campos de fútbol, las canchas estaban todas destrozadas. Lo dijo primeramente el técnico de la selección argentina, Scaloni, y lo mandaron a callarse. Y después lo dijo Bielsa, otro técnico argentino. Entonces hay que de alguna manera bajarle el precio a la palabra de los argentinos. Entonces ahora con todo esto los argentinos son homofóbicos, los argentinos son racistas. De cualquier manera no banco el cántico, ¿eh? No estoy de ninguna manera bancando el cántico. Por nadie está eso que bancando. el jugador pidió disculpas y me parece muy bien. Y Lo que no listo, y ahí podemos, se tendría que cortar la se historia. acabó. Si, Basta. si la Pero FIFA después no, quiere ponerle una o dos fechas, que quede en la FIFA, no que salgan a manejar su interna desde el gobierno argentino y a tapar sus miserias desde la UEFA y desde la FIFA. Porque sirve para tapar sus miserias, vamos a ser sinceros, no seamos hipócritas. Una cosa que esté mal lo que han hecho, otra cosa es tampoco hacernos el harakiri con que, sin ver lo otro, ¿no? Que el árbol no nos tape el bosque que está todo podrido en el fútbol, que Estados Unidos, como lo dijo Bielsa, hizo un FIFA Gate en el sí, 2014 y 2015 para sacarle, arrebatarles el mundial. Primero a Rusia, que no querían sí. que se hiciera en Rusia, después a Qatar, que no querían que se hiciera Qatar, le dieron la Copa América para calmarlo, que se hizo una Copa América un año después de la otra Copa América de Chile, para que se callen un poquito y dejarlos calmaditos, y ahora le dieron la Copa del Mundo. Y cuando le dan la Copa América, que le corresponde por ser la sede de la Copa del Mundo, hacen este papelón. No estaba para nada organizado. Todo, hay que escucharlo a Bielsa, está muy bueno lo Claro que que él sí, dijo. claro que sí. Las canchas estaban hechas un desastre, la organización para la entrada de los supporters, como se dice, de los hinchas a los estadios fue un casino, un desastre. En el último, en la final, hubo gente herida.
bueno, ya nos estamos yendo de otro lado de la Francia de hoy, pero bueno, también todo tiene que ver con todo. Y ojo, que en el canto no tenía mucho de racismo, porque es verdad que los franceses negros que juegan en el equipo francés son de origen africanos, porque son Sí. colonias, Era obviamente. más homofóbico otra cosa, ¿no? Que se refería a las tendencias sexuales de uno de los jugadores, que no tenemos nada que meternos con lo que él hace en su vida privada. Pero Exactamente, bueno, ¿eh? pero que no Esto se que nos quede claro. malinterprete, no bancamos ni el racismo No, ni la homofobia, por eso destacamos la actitud que tuvo el jugador de pedir disculpas y ahora tendrá que someterse a las sanciones disciplinarias que le correspondan por haber hecho eso, ¿no? Dejarlo claro. totalmente de acuerdo, Ramiro. Vamos a poner la cancioncita esa que vos nos trajiste para hacer la entrada de otro compañero, de otro amigo que es Osvaldo, que ya está en la puerta. Vamos. Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos lo mismo. Los amigos así que no se ven quizás muy seguido. Cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. ¡Feliz Día del Amigo! Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y seguimos aquí. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bueno, decirle feliz Día del Amigo a todos los amigos que nos escuchan y a los que no nos escuchan también, y a los que no sean amigos que nos escuchan también. Primero los amigos, segundo Francia. Bueno, vamos a pasar a la próxima noticia, que tiene que ver con algo que medio como que se estaba escondiendo, ¿no? Que es la remesa de oro de Argentina, de nuevo, para Inglaterra. Recordemos que ya lo había hecho eso Macri, cuando Caputo era ministro, y después ese oro lo repatrió Alberto Fernández. Quiero dejar en claro que si no fuera por el contexto, hasta podría ser una maniobra normal. Pasa que estamos en un contexto de una guerra fría financiera terrible, donde se están congelando fondos soberanos de varios países, donde el mundo tiene miedo de dejar el dinero y el oro y los fondos soberanos en los respectivos lugares, donde todavía no le han devuelto el oro a Chávez, que lo depositó en el 2013, porque se lo querían dar a Guaidó, no se lo dieron porque un juez con un poco de criterio en Inglaterra dijo, no, esperen, no podemos hacer eso, darle el oro de las reservas venezolanas a Guaidó. Pero el oro está congelado, no se lo entregan, ya lo he pedido varias veces Maduro y no se lo entregan. La India, hace 2 semanas se repatrió 100 toneladas de oro que tenía en Londres, porque no están confiando. Y ahora tenemos un tarambana como ministro de Economía, Caputo. No que es tarambana.
Bueno, es lo que discutíamos con Osvaldo la vez pasada. No, siempre van por el mismo lado. Son mal paridos mismo, son mal nacidos, digamos, ¿no? Hacen muy buenos negocios personales. Pongamos las cosas como son. No es ningún tarambana, es un buen hijo de su buena madre. Por segunda vez ya, ¿eh? Sí, exactamente, Ramiro. No es ningún tarambana. ¿Qué pasa? No hay el Banco Argentino, el Banco Central Argentino, le dijo que no hay oro, ya, y agarró el oro y se lo entregó a Londres. No lo vemos más ese oro. ¿Por qué? Encima, ¿por qué? Porque vamos a usar el peso porque va a ser mejor para los argentinos. Pero como tuiteó Cristina, no era que íbamos a dolarizar y ahora vuelve. ¿En qué quedamos? Póngase de acuerdo. ¿Qué le pasó? ¿Le salió mal la jugada en dólares y ahora la quiere hacer en pesos? No es ningún tarambana ese señor. Que no sé si es señor. Es un cínico. Escuchémoslo al cínico. Dale. Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo. Para conseguir rendimiento no lo puedes tener en la Argentina. Claro, exactamente. Sí. Exactamente. Claro. ¿Por qué será que te dan rendimiento, no? Porque son bonitos, te dan rendimiento, ¿viste? El mercado del oro es uno de los mercados más oscuros que existe, la maneja muy poca gente, lo dice la gente que sabe que maneja la cuestión del oro. Y es un problema tenerlo justamente en el lugar donde se maneja el oro, que es en la City londinense. Acá nos dice una cosa muy interesante, Alejandro. Sí, yo lo iba a leer, sí. Sí, dale. Enviar oro físico siempre es un problema. Donde mejor está es en el Banco Central de cada país. Ahora bien, se puede como garantía para un crédito. Totalmente, Alejandro. El problema es que acá es garantía personal y no para el pueblo. Sí, en realidad estamos dentro de lo que es la desesperación por tener dólares para hacer la dolarización, y porque el Fondo Monetario le dijo que no a los 15.000 millones que habían pedido, y porque cuando Milei mostraba en el celular chiquitito y que decía, acá tengo los inversores que van a venir a la Argentina antes de asumir, cuando lleve ganado las elecciones, acá están los fondos de inversiones, acá está, mire, lo tengo en el celular, que te mostraba la pantallita del celular. Bueno, no han invertido nada, como y están dentro de esa desesperación, porque le está yendo muy, pero muy mal Bueno, está un desastre la economía de Argentina, ¿no? La liquidez es terrible, no pueden frenar la corrida cambiaria. Aparte, la situación, nosotros estamos con conflictos con los fondos buitres, y si el oro lo sacamos de Argentina, es objeto de embargo. Exactamente. Y ahí nos puede complicar. Entonces, es el riesgo. O sea, aunque dicen, lo dijo el secretario general del sindicato de los bancarios, de la asociación bancaria, que en realidad en Londres no lo pueden embargar. Dice él, entiende, y es opositor, así que lo tengo que creer. Pero el problema es desde que sale acá hasta que llega allá, y de que salga de Londres y vuelva a Argentina, si en algún momento pasa como pasó en el gobierno de Fernández, que se repatrió bastante el oro que habían dado Macri. Ese sería el riesgo. Pero bueno, no le entiendo la razón de los países. Todos se lo reservan como una reserva detrás de su moneda muchas veces, ¿no? ¿Y por qué nosotros lo regalamos a un país que estamos en conflicto aparte? Que creo que ya lo dijeron, pero lo quería agregar nomás. Mira, Osvaldo, eso que está diciendo vos está absolutamente correcto en un mundo normal. Pero en un mundo que tiene congelados los fondos de Libia en los bancos suizos y que no les está pagando intereses desde el 2011, ¿tá? No nos olvidemos que los fondos soberanos son 11.000 millones de euros soberanos del pueblo libio, que están en los bancos suizos, y que los bancos suizos dicen, cuando tengan un gobierno legítimo se lo entregaremos. Y que ahora quieren que
le congelaron los fondos soberanos 300.000 millones de dólares de los rusos y quieren que los intereses de esos en lugar de ir al capital principal, porque sabemos que en derecho lo secundario sigue la suerte de lo principal. Lo principal. Quieren que esos intereses vayan para Ucrania. ¿Cómo van a disponer de dinero que no es de ustedes? Eso es una locura. No, y los norteamericanos dicen que lo hagan los europeos, nosotros no, porque tenemos poquito. Claro, que se quemen los europeos. Que se quemen nosotros vamos a mantener, ¿viste? No, o sea, estamos en un mundo tan loco, que por eso digo que esta cuestión del oro es crucial. Es muy posible que inventen cualquier cosa, que inventen un casus belli, que inventen alguna fake news, alguna excusa como esta de Libia, que destruyeron a Libia, mataron al presidente o permitieron por lo menos que lo lincharan, destruyeron el país, está ingobernable hasta que no tengan uno bueno, nos quedamos con los intereses y no le devolvemos los dinero absolutamente necesario para el pueblo libio, y que es del pueblo libio. ¿Y quién determina la legitimidad de un gobierno? O sea, ¿cuál es el tema? La medida de la legitimidad de un gobierno, ¿quién la determina? Cuando vemos que Estados Unidos y Europa reconocen a quién quieren ellos, sin importar si es lo que el pueblo decidió o no decidió. Y a veces mantienen gobiernos... No es sin importar, depende de lo que ellos crean que a ellos le importan, no es. No, por eso, porque a veces mantienen gobiernos que son totalmente ilegítimos y le dan una pátina de legitimidad que carecen, ¿no? Así pasa en un montón de gobiernos, sobre todo muchas veces pasó en Medio Oriente. El mismo Gaddafi que era un gobierno legítimo. Guaidó. Fue derrocado Guaidó. Claro, Guaidó. Por un lado que era ilegítimo, decían que era Gaddafi, por otro lado Guaidó, que no es legítimo y lo tomaban como legítimo y le daban la posibilidad de administrar los fondos de PDVSA que tienen Estados Unidos, que son ingentes, porque era uno de los mayores vendedores de combustible en Estados Unidos. Bueno, Alejandro Sáenz dice, el rendimiento del oro es muy bajo, no llega ni al 0,25%. Pero te digo, en situaciones normales sería normal. Si funcionara el derecho internacional, como muy bien dice Osvaldo, sería algo normal. Pero no nos olvidemos que esta gente ha cambiado el derecho internacional por lo que ellos dicen el orden basado en reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las ponemos nosotros, mutantis mutandi, las cambiamos cuando nos conviene. Una noticia que ha salido aquí en Brasil que tiene que ver con Lula, lo han investigado desde los Estados Unidos, que tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes, y lo que son las guerras híbridas que se dan a nivel total, que ahora se están empezando a hablar de eso hace unos 10 años atrás, después del famoso libro de Coritbo, pero ya existía desde antes, y a Lula lo vienen investigando desde los Estados Unidos desde 1969, desde 1966, cuando era apenas un dirigente sindical que la izquierda lo tenía como carnero porque decía que no hablaba de la revolución, que él hablaba solamente de la mejora de las condiciones de los trabajadores, y de ahí han investigado la CIA, la DEA, el NSA, que es el National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional. Han creado muchísimos, pero muchísimos informes, más de 800 informes en todo ese tiempo, en una actividad sin precedente desde aquella época. Y justo ahora sale esto cuando aparecen lo que habíamos comentado nosotros aquí la semana pasada, era la cuestión de Bolsonaro, que había creado la Agencia Brasilera de Inteligencias Paralela, que lo comentamos con Osvaldo la semana pasada, y que ahora saltó todo, esta semana saltó todo. La abogada del hijo de Bolsonaro, que había estado en la reunión de esta reunión, que era para que investigara a los agentes de lo que sería la AFIP en Argentina, ¿no? De la agencia que recauda los impuestos, investigarlos porque estaban queriendo cobrar el impuesto a los hijos. Fíjense, un clan familiar que se defiende como la mafia. Bueno, la abogada salió a decir todo, comentar, porque Ramagen, que hoy es diputado y precandidato a intendente de la ciudad de Río de Janeiro por el bolsonarismo, era el que había hecho esta agencia de inteligencia nacional, pero que estaba también al frente de la agencia brasilera de inteligencia verdadera, había creado las dos, grabó todo y lo había dejado en el celular, una hora de grabación secreta de Bolsonaro, él
el general Augusto Heleno, que era el jefe del gabinete, ministerio, sería de seguridad institucional, que es el que maneja todas las agencias de seguridad, el primer hombre de importancia en materia de seguridad, con las abogadas. Todo lo había grabado clandestinamente y lo tenía en el celular. Cuando fue la policía encontró todo. Así que están a un pasito de la cárcel. Y justo sale también cómo lo fueron investigando a Lula, ¿no? Desde los Estados Unidos. Entonces, estamos viviendo épocas bastante raras, ¿no? Qué cuestión que vos decías, Ramiro, que conductas parecían la de la mafia. ¿Por qué la derecha tiene en todos los lugares del mundo, su comportamiento siempre es muy cercano al de la mafia? El comportamiento que tuvo el gobierno de Macri, con escuchas ilegales, apretes, y el comportamiento de apretes constantes que tiene el gobierno de Milei, evidentemente son conductas que son copiadas del comportamiento de la mafia. O acá decían que era porque Macri tenía cercanía con la mafia, no la siciliana, sino la Ndrangheta. La Ndrangheta, eso. Era esa, pero también Milei tiene las mismas conductas y como vos estás explicando claramente que en Brasil el gobierno de Bolsonaro tenía las mismas conductas que tiene la mafia y que tuvo acá el macrismo y el mileísmo. Y no nos olvidemos que el lawfare hecho por los jueces se hace calcando las tácticas de la investigación norteamericana contra las mafias, que toman parte de la mafia. Entonces, por ejemplo, cuando vienen acá, ya no contra la mafia, sino supuestamente contra la corrupción, tienen cosas mafiosas. Es lo que hacía, por ejemplo, de Alessandro con Stornelli. Carlos Stornelli, fiscal federal argentino procesado en 5 oportunidades. Que iban a buscar familiares, para apretar a familiares, a todos les ponían que era asociación ilícita, cuando les decía, bueno, vos hiciste tal cosa, asociación ilícita con tu familia, para que la familia también pague, lo mismo que hicieron acá en Brasil, con la familia de Lula, con la familia de muchos imputados y con la familia de muchos empresarios, porque son procedimientos mafiosos. Yo por ahí me aguanto que va a ir preso, pero yo no sé si me aguanto que mi esposa vaya presa, ¿entendés? Pero vos, Ramiro, también pensaba que la asociación ilícita que se podía usar tranquilamente contra la mafia, nunca se utiliza contra la mafia. Acá las mafias de la droga o las mafias, a veces tenemos que ver un poco en la mafia de lo financiero también, ¿no? Claro que sí. Nunca le utilizan, nunca le aplican el criterio de asociación ilícita que alegremente utilizan para cualquier cosa que sea contrario al status quo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a pasar al tema principal. ¿Qué les parece? Sí, dale. Esse é um manifesto, sarará. Sarará, 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 sarará. Esse é um manifesto, sarará. Estou cansada de toda essa bobeira, que sarará não tem bandeira, eu não vou mais calar. Estou cansada dessa tal democracia racial.
beleza verdadeira existirá. Sem ódio, só amor que faz brilhar. Racismo nunca te responderá. Pergunta antiga que não quer calar. Por que, pra quê e onde levará? Você e eu e todos a dançar. De dia e noite até o sol raiar. Racismo nunca vai nos ajudar. Aí a história para comprovar. Daqui o manifesto sarará. Estou cansada de toda essa bobeira. Que sarará, não tem bandeira. Eu não vou mais calar. Eu tô cansada dessa tal democracia racial. É só balela e virou mentira nacional. Eu não vou mais calar. Sarará, 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 sarará. Esse é o manifesto sarará. Esse é o manifesto sarará. Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, esa que escuchábamos era Leticia, una ex alumna mía, que excelente, una chica que canta en español también, canta en portugués, lógicamente, porque ella es brasilera, y también cantaba algunas canciones en español y algunas cosas muy interesantes, que hace algunas mezclas entre español y portugués, jugando con las dos lenguas, como corresponde hacer, porque me parece que esa es una actitud bastante interesante, ¿no? Integrar las dos lenguas. Y las lenguas en el proceso de integración latinoamericana, principalmente con el gigante que es Brasil, juegan un papel muy importante. Siempre, según los brasileros, han encontrado como una muralla el hecho de que ellos se sienten aislados porque son los únicos que hablan portugués. Y eso se llevó adelante a través de una muy buena política del gobierno de Lula, comenzada en el 2005, ¿no? Cuando se sanciona la ley del español obligatorio en las escuelas, también fruto de algunos acuerdos del Mercosur. No era lo que se quería era que fuera como el inglés, digamos, obligatorio para la escuela brindar esa enseñanza, pero para el alumno también. Acá lo que se hace es, la oferta va a ser obligatoria, la escuela tiene la obligación de darle a los alumnos español, pero la matrícula no. El alumno la tendrá como una optativa. Va a hacer español si quiere y si no quiere no lo hace, pero la escuela tiene la obligación de hacer eso. Y eso funcionó muy bien durante una inversión de tiempo muy pero muy grande, hasta el año 2016. Hasta septiembre del 2016. Recordemos que un par de meses antes, nada más, la habían derrocado a Dilma Rousseff. Una de las primeras cosas que hace este gobierno, una de las primeras es entregar el petróleo a los norteamericanos, y otra de las cosas que hace es derogar la enseñanza del español en las escuelas. A través de una medida provisoria, algo parecido como un decreto ley, y después, un año después, con una ley verdadera donde además se sacan muchas materias de humanidades en un supuesto plan curricular nuevo. Y eso generó un movimiento de reacción muy importante llamado Fica Español, Quédate Español, que el español se quede en las escuelas, que se quede en las currículas, y así como muchas otras que las habían sacado, ¿no? Fue el gobierno golpista de Temer, que quiere ver una Brasil que de espaldas a América Latina, ¿no? Como muchas de nuestras élites también quieren eso, ¿no? Países que miren hacia Estados Unidos principalmente, y cuanto mucho algún ojito así de reojo para Europa, pero básicamente para los Estados Unidos, ¿no? Porque eso es lo que se viene haciendo a partir de una política lingüística de la expansión del inglés vía Norteamérica, muy fuerte, que comenzó aproximadamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de esto no hablamos únicamente de una cuestión educativa, de docencia, hablamos de cuestiones políticas, geopolíticas, glotopolíticas, geolingüísticas, si quieren decirlo de alguna manera, porque también depende cómo nos hablamos, cómo nos percibimos y cómo nos sentimos, ¿no? Es que todo tiene que ver con política. Mismo Claro. si decís que no, la educación, la música que nos llegaba, que solo nos llegaba música yankee, ¿viste? En Ujú. Argentina ha pasado. Claro que sí.
recuerdo que la cultural inglesa, que está repartida en todo el mundo, había un mito, yo no sé si es un mito o una realidad, yo creo que se corresponde con la realidad, que en su momento que se crea la idea era más allá de lo político, era desde lo económico, porque se decía enseña nuestro idioma y vende nuestros productos. Claro que sí. Y eso que creo en un poco al principio del Mercosur, o cuando Brasil buscaba una integración mayor con Latinoamérica, también creo que la política brasileña, por arriba de la política argentina, era integrar su mercado con el Latinoamérica a través de venta de productos industriales. Por eso había una mayor inserción. Yo me tocaba hablar a veces con enviados comerciales de Brasil y todos sabían hablar castellano, que no pasaba que acá el portugués casi ni se habla, y sin embargo ellos tenían el esfuerzo de aprender castellano y darse a entender en castellano y entender bien lo que pasaba. Creo que también eso era importante, porque yo creo que a veces lo económico es fundante de lo político en algunas partes, ¿no? Pero también depende de políticas de Estado, como nos los va a explicar ahora en una charla que hemos tenido esta mañana. No la pudimos tener ahora porque ella tenía compromisos. La profesora Maite Celada, que lo pudimos grabar y la vamos a escuchar, que está explicando todo eso que estás diciendo. Y está explicando esas asimetrías, ¿no? Que hay, pero esas mejor, diferencias. Pero mejor. Mucho mejor. Bueno, pero mejor, fue una introducción la que hizo Osvaldo. Pero mejor. Estos datos que yo les estoy diciendo, en realidad, los estoy tomando de otra profesora que es una de las grandes protagonistas de la enseñanza del español en Brasil, que es la profesora Fernanda Castellano, y que hemos dejado en la descripción el link para que puedan ver de dónde yo lo tomé de una charla que ya tuvo. Está en portugués, pero bueno, se puede escuchar. Y si no, yo he tomado todos los datos de ahí, porque yo he acompañado este proceso, pero no he sido protagonista de la lucha por el español. Acompañado como profesor, pero ellos son los protagonistas. Esas dos y otros más fueron otros grandes profesores y profesoras de aquí de Brasil, fueron las que tuvieron la voz cantante, las que llevaron el estandarte, las que lucharon y las que trabajaron en todo un proceso para la implantación del español en Brasil, que lamentablemente no tuvo su correlato en Argentina, y que yo los invito a que las escuchemos. ¿Qué le parece? Sí, por favor. Buenas tardes a todos, estamos aquí en la compañía de la queridísima profesora Maite Celada, formadora de profesores, una gran luchadora por el español en Brasil, una gran investigadora, autora de libros, materiales didácticos, muchísimas cosas. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? Bien, acá estamos preocupados con esta cuestión del español en Brasil, ¿no? Que bueno, que parece que un anhelo que tenemos desde hace años, ¿no? Algunos con más protagonismo, como vos, que venís luchando hace décadas por la implantación del español en Brasil como una de las premisas para la unidad latinoamericana. Quizá tiene casi 3 décadas esta lucha, ¿no, Maite? Más, tal vez. Sí. Bueno, yo llegué a Brasil en el 88 y ingresé en la Universidad de São Paulo en el 92 y ahí, digamos, siempre trabajo en las políticas lingüísticas, en este caso en el español, pero soy a favor de políticas plurilingües. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, con vos, Ramiro. En realidad, lo que yo quería hacer, a partir del resumen que presentaste sobre la exposición excelente, ¿no? Muy clara, de Fernanda Rodríguez, era hacer hincapié en un dato, en algo que no es tan evidente o no es tan obvio o no ocurre fácilmente en los estados nacionales, que es ver cómo se forja una política lingüística. En este caso, una política de Estado, como está ahí en la diapositiva, una política de Estado que se expresó en una verdadera planificación lingüística que ocurrió entre 2005 y 2016, en realidad 2017, febrero de 2017. Fueron 12 años. Ese lapso de tiempo tiene que ver justamente con 2005, como ustedes ya dejaron claro, la sanción de la ley del español, 11.161, que determinaba que el español era una lengua de oferta obligatoria por parte de las escuelas y de matrícula optativa por parte de los estudiantes, ¿no es cierto? Y en 2016
2017, en febrero del 2017, la sanción de una ley que deroga la anterior. Puede haber lenguas optativas en la enseñanza, preferencialmente el español. Entonces hay un cambio ahí importante y eso de alguna manera desperdició 12 años y medio de una serie de inversiones, de inversión de dinero público, de inversión de energía, que me gustaría puntualizar las acciones esenciales. Entonces, en ese lapso de tiempo tuvimos, por un lado, la publicación de las orientaciones curriculares para el español en un apartado especial. Entonces, se hicieron las orientaciones curriculares y se hicieron las orientaciones de conocimiento de lenguas extranjeras. En apartado separado se trató del español. Para eso se llamó a dos profesores de universidades públicas del Brasil y se invirtió mucho trabajo, ¿no? Esa es la primera acción que me parece importante destacar. La segunda fue la realización de 6 ediciones del Programa Nacional del Libro Didáctico. Eso fue en el periodo entre 2011 y 2018. ¿Qué implica el Programa Nacional del Libro Didáctico? Publicaron una convocatoria, que las editoriales se presenten con sus obras, que haya un proceso rigurosísimo de selección, que se proclame cuál es la obra que elegida, seleccionada en primer lugar, la publicación inmediata de esa obra y el envío gratuito a todas las escuelas del país. Eso se hizo durante 6 ediciones. El siguiente tiene el cuadrito. Tenemos ahí los cursos de letras español abiertos entre 2005 y 2017. Un total entre el ámbito privado y el ámbito público, estadual, federal o nacional y municipal, de 88 cursos, con los consecuentes concursos públicos para cargo docentes. La cuarta que voy a mencionar, sin cerrar la enumeración, no estoy con esto cerrando, solamente elegí 4 acciones contundentes, es la implementación del español en los currículos escolares de los diversos estados, de los municipios de esos estados, y la realización de concursos y procesos selectivos para el ingreso de profesores que enseñasen esa lengua en las escuelas. Esto fue todo tan contundente, tan fuerte, que fíjense en la siguiente diapositiva. Tenemos con datos retirados nuevamente del Ministerio de Educación, me olvidé de decirlo antes, pero siempre estamos citando el Ministerio de Educación de Brasil. Fíjense que entre 2007 y 2020 tenemos el total de escuelas del sistema público y privado que llegó a un pico máximo, que implementaron el español en esa época, ¿no es cierto? Y fíjense que en 2015 llegamos a 15.611 escuelas. Hay una cierta resistencia acá, porque ya acá en 2017 teníamos la ley de Temer, o ley de temer, realmente, y hay un crescendo importante entre 2007 y 2015, y después va descendiendo el número de escuelas, pero continúan algunas por inercia manteniendo el español. Porque estaba todo allí. Estaban los docentes, estaban los libros, estaban las orientaciones, estaba el know-how, ya estaba la experiencia de trabajo. En ese sentido, me parece importante destacar una pequeña investigación que hicimos dentro del movimiento FICA Español. No sé si todo el mundo sabe que FICA Español significa que el español permanezca en la escuela. Español quédate, español permanece, sería en un vocativo. Entonces, hicimos un estudio que es de 2021, es datado, no está actualizado. En ese momento en que el español ya era la lengua optativa preferencial, fíjense lo que ocurrió. Tenemos acá en esta pizza, tenemos por un lado 12% que todavía no se había definido.
12%, entre ellos el Estado de San Pablo, que ya había decidido por la no oferta del español. Era una optativa preferencial, se decidió por la no oferta en San Pablo, con la cantidad de inmigrantes venezolanos, bolivianos, peruanos que tenemos, los barrios, ¿no es cierto?, de gente con esos inmigrantes, ¿no es cierto? Y un 36% de los estados ya había definido la oferta electiva del español. Acá está en portugués, obligatoria, lectiva. Un 40% había elegido que el español permaneciera de manera obligatoria. Esto nos indica que el español debe estar todavía en la escuela brasileña, ¿no es cierto? Y con base en esos datos, yo calculo, Ramiro, que el documento, como nos contó Fernanda, que el documento que sale del Ejecutivo, ¿no es cierto?, para la Cámara de Diputados, ya iba con una recomendación o con una advertencia que la cuestión presupuestaria estaba totalmente resuelta, porque faltaban pocos estados y terminar de implementar el español no significaba tanto dinero y ese dinero estaba garantizado por la Fundeb. ¿Por qué traje este argumento? Es un gran argumento este. Nadie dice que hubo 12 años o 12 años y medio de implementación de una política explícita y con pasos nunca vistos. Yo no vi esto en Argentina, ¿no es cierto? No he visto esto en el Cono Sur. Sí lo he visto, por ejemplo, en las regiones vascas y catalanas de España, donde las políticas lingüísticas de rescate de esas lenguas ha sido impresionante, con muy buenos resultados. Yo no digo que esta política sea impecable, me parece que faltó un poquito de inversión en la parte de sensibilizar a la población con relación a esa lengua. Porque sabemos que la relación de fuerzas a favor y en contra del español de alguna manera refleja o es efecto de la relación de fuerzas que reconoce el Brasil dentro de América Latina o el Brasil fuera de América Latina. Brasil y la otra Latinoamérica o Brasil y Latinoamérica como si no formara parte, ¿no? Entonces creo que se hizo lo que queda claro, que la relación de fuerzas es muy fuerte y fíjense que esta política implementada por el PT en los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, en un gobierno de Lula posterior al de Bolsonaro, no logra fuerza para mantenerse. Entonces, bueno, esto nos da una idea de la dimensión de esa relación de fuerzas. Una cosa que me deja muy claro, aquí te pido por favor que me corrijas, Maite, es que este cuadro que estás mostrando deja desnuda que esta decisión que ha tomado la Cámara de Diputados es una decisión netamente política, que no tiene ningún anclaje en la economía, ni en el gasto público, ni en ninguna de esas cosas que se suelen decir desde el neoliberalismo, ¿no? De que no. Ni en el real de las escuelas, te diría, ni en lo que pasa en las escuelas realmente. Eso, y de mantener a Brasil como siendo una isla dentro de América Latina, ¿no? Una decisión geopolítica bastante importante, ¿no? Sí, hay una obcecación aquí, ¿no? Hay algo obcecado de todo un grupo de que realmente no es a favor de producir la integración regional. A mí me deja preocupado también esta participación que hubo de estados, ¿no? A través de sus representaciones diplomáticas, a través de sus embajadas, ¿no? Y de estados que supuestamente nosotros idílicamente podríamos pensar que son neutros, ¿no? Porque son europeos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un imperialismo lingüístico norteamericano que se viene gestando hace más de un siglo, sino que estamos hablando de países hasta, podríamos decir, entre muchas comillas, ¿no? Amigos, ¿no? Pero bueno, esta idea de mantener a Brasil como un coto de caza y como un mercado simplemente y romper una cosa de la cual muchos de sus representantes
hablan muy bien, como es la unidad latinoamericana, ¿no? Me estoy refiriendo a algunos representantes de izquierda de esos países, de Italia, principalmente de Francia y bueno, y Alemania, ¿no? Principalmente de Francia, pienso, ¿no? Mélenchon, que dice que... Bueno, Francia la conocemos, ¿no es cierto? Y también conocemos a España, ¿no? Con su política panhispánica. No es eso lo que nos interesa en la escuela brasileña. No nos interesa la presencia y el modo de enseñar esa lengua como lo hace España a partir de un lugar, digamos, bastante complicado. Bastante complicado, donde la diversidad lingüística es... en fin, no tiene el protagonismo que nosotros podemos darlo. Nosotros en estos 12 años y medio se produjeron muy buenos materiales de trabajo. De todos modos, yo creo que siempre estamos discutiendo sobre formatos que están un poquito, que deberían ser superados. Yo creo que las lenguas podrían estar de manera mucho más fácil presentes en la escuela de otros modos, y no como componentes curriculares obligatorios o optativos. Podríamos tener, por ejemplo, un trabajo con la intercomprensión, que es algo muy bonito que les permite a los estudiantes inmediatamente comprender el francés, comprender el español, comprender el italiano, ese trabajo que se puede hacer y que puede darles alegrías inmediatas a los estudiantes, ¿no? Pero aún así, bueno, dentro de lo que podemos hacer, defendamos el español en la escuela brasileña y defendamos el portugués en las escuelas de los países que tienen el español como lengua oficial. Un gusto, Maite, como siempre, un gusto y esperamos... Igualmente, nuevo. igualmente. Sigan ahí, qué pena que no puedo estar más directamente con ustedes, sino de esta manera grabada, pero un placer y muchísimas gracias, Ramiro. Gracias a vos, Maite, un abrazo. Gracias a todos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Sergio. Te hemos metido en el tren en marcha, ya estábamos discutiendo esto que está ocurriendo aquí en Brasil, Sergio, del lobby que han hecho las embajadas de Italia, de Francia y de Alemania para evitar que se restablezca la oferta del español obligatoria en las escuelas públicas. Las excusas han sido, les digo sinceramente, bastante risueñas, ¿no? Por ejemplo, la señora Hélène Ducret, agregada de Cooperación Educativa de la Embajada de Francia, dijo a CNN, ¿no?, que hacer obligatorio el español en las escuelas secundarias, como proponía el Senado, tendría consecuencias tremendas. El español ya es la opción del 95% de los brasileños que eligen aprender una segunda lengua. Imponerlo como obligatorio en la educación secundaria sería catastrófico para otros idiomas. Nosotros apoyamos el bilingüismo. Primero que miente, no era imponerlo como obligatorio, era imponerlo como oferta obligatoria y era facultativo para los alumnos si lo querían hacer o no. O sea que ya estamos mintiendo. Y nada tiene que ver con que haya la escuela tenga obligaciones de dar ciertas disciplinas con el plurilingüismo. Porque de esa manera también quitemos la obligatoriedad del inglés y estamos a favor del plurilingüismo. O sea, estamos colocando excusas absurdas. Las excusas que dijo la Embajada de Italia son peores todavía, que lo hacían en honor a la tradición de los inmigrantes italianos en Brasil, ¿viste? Como si enseñarle español fueran a sacar italianidad a los inmigrantes italianos. O sea, una barbaridad, una decisión geopolítica que no la pueden tapar con nada, y han ido a hablar con el relator de la ley, que es el señor Mendonça Filho, que fue el mismo que hizo la medida provisoria que sacó en el 2016 al español, cuando era ministro de Educación de Temer. Y ahora es el diputado y relator. De cómo se van dando las cosas. Y un poco lo que dice, quiero rescatar un poco lo que preguntaba aquí Alejandro Seoane, y que también lo deja muy claro la doctora Celada, es que en el mismo gobierno del PT, dada la fragilidad y la composición que tiene, no pueden volver a reimponer la obligación de la oferta del español en las escuelas públicas.
¿Por qué? Porque Lula está bastante hackeado por el Congreso, muy hackeado por el Congreso, y él dice que él solamente iba a enfrentarse directamente con el Congreso cuando se tratase de cuestiones económicas. O sea, ¿por qué le quisieron, te acuerdas que comentamos que quisieron poner acá que igualar el aborto de una mujer violada al homicidio después de la 24ª semana? Bueno, Lula no dijo absolutamente nada, dijo que lo resuelve el Congreso y la sociedad. La sociedad le puso el punto sobre las IES al Congreso y le demostró que era una locura. Como eso, muchas otras cosas. Este Congreso le minó el gobierno a Dilma Rousseff en el último año, en el 2015, antes de derrocarla, con lo que se denomina los proyectos bomba. Hacía proyectos de ley que sabía que Dilma no los podía cumplir. Vamos a aumentar el salario mínimo 300%. Y después Dilma tenía que decir, no, en realidad no lo podemos aumentar porque eso rompe. Era una antipopular. Eso es lo que hizo el Congreso durante 2015, no la dejó gobernar a Dilma. Entonces ahora Lula está, como les digo, cercado por esos crápulas que son fisiológicos, son del centrón, y a veces algunos aprovechan. En este caso aprovecharon muy bien las embajadas de esos países que quieren supuestamente, vaya a saber en nombre de qué negocio editorial hacer esto, o de qué oscuros, digamos, mandatos geopolíticos de quién, que América Latina se mantenga desunida, que Brasil le siga dando la espalda a América Latina, principalmente por esa barrera lingüística, y ellos seguir dominándonos. Vamos a escuchar un pequeño video y después lo comentamos. ¿Qué les parece? Disculpen que haya tomado el micrófono, pero estaba retomando todas las cosas que yo saqué de la charla que dio la doctora Fernanda, que está, como les dije, les repito, está el link en la descripción. Escuchemos el video, miren. Parlamentarios exigen a la Cancillería brasileña investigar la actuación de embajadas europeas para interferir en el sistema básico de educación. Fue aprobado en el Congreso Nacional un proyecto de reforma del currículo pedagógico del bachillerato, que, entre otras medidas, buscaba establecer el español como segundo idioma extranjero obligatorio a ser ofrecido por las escuelas públicas y privadas del país. Sin embargo, hace algunos días se confirmó que las autoridades de las embajadas de Alemania, Italia y Francia habrían presionado a congresistas para alterar este artículo, realizando una especie de lobby para impedir que el español fuese enseñado de forma obligatoria en Brasil. Según la embajada francesa, hubo reuniones con los líderes de las bancadas en el Congreso, con el relator del proyecto de ley y con el ministro de Educación, Camilo Santana, para defender el plurilingüismo. Luego de los encuentros, el texto final votado por la Cámara el pasado 9 de julio mantuvo apenas el inglés como idioma extranjero obligatorio en las instituciones de enseñanza. La ley aguarda sanción presidencial, pero los legisladores del colectivo Educación en Primer Lugar enviaron un documento en el que exigen al Ministerio de Relaciones Exteriores que averigüe la actuación de los diplomáticos europeos. En la carta afirman que el Itamaraty debe tomar providencias para resguardar la soberanía y la diversidad lingüística y cultural del sistema educativo brasileño. Con 600 millones de hablantes, el español es uno de los idiomas más populares del mundo y es la opción de idioma extranjero elegida por el 95% de los estudiantes brasileños en las escuelas que ya lo ofrecen. Esto porque Brasil tiene frontera con 9 países sudamericanos hispanohablantes y es el único de la región que tiene el portugués como idioma oficial. Bueno, a esto yo le agregaría algunas cosas, como por ejemplo la gran cantidad de inmigrantes de países limítrofes que hay, paraguayos, bolivianos, venezolanos, argentinos como yo. Eso también es muy, pero muy interesante. Por otro lado, el papel que están ocupando las empresas multinacionales, que muchas veces, a partir de la crisis en Argentina, están volviendo a irradiar su cabeza de negocios a partir de Brasil, y de que pues tienen que pagarle a un profesor particular para poder seguir trabajando, porque una cosa es viajar de vacaciones, una cosa es eso, otra cosa es estar en un lugar donde uno tiene que comunicarse con, digamos, una solvencia muy, pero muy importante. Y la gente que no tiene recursos, que va a la escuela pública, también tiene que tener derecho a eso. Además de toda la inversión que muy bien hizo Brasil y que, como estábamos comentando antes, como decías también Osvaldo, intuitivamente diste en el clavo, no se ve del lado argentino. Hubo momentos muy interesantes, me acuerdo en el 2014, cuando participamos todos en el Comprofes, en el Congreso de Profesores del Mercosur en Buenos Aires, que fue una cosa muy linda, donde se habló de las otras lenguas, como dice aquí Gabriel Jorge Pereiro,
como integrar también otras lenguas como el guaraní y algunas otras lenguas más, no solamente quedarnos con el portugués y el español, porque hace al plurilingüismo y es una cosa muy interesante. Bueno, yo lo que quiero decir, Ramiro, que por supuesto que esto ayuda a la integración latinoamericana, el entendimiento, el hablar el mismo idioma, así como a nosotros nos han impuesto el inglés desde siempre, como lengua hegemónica en el mundo. Recordemos que por los 70 se hablaba del esperanto, de agarrar, en fin, una serie de idiomas, este va a ser el del mundo. No, nada de eso fue. Obviamente los países, quienes quieren imponer su movimiento político, su fuerza económica, lo que es dominio del poder, como ha ocurrido siempre, bueno, y ahí saltaron los europeos que ya han hecho una cierta integración, lo nuestro quedó trunco, con ciertos líderes que quedaron en el camino, encima con determinadas ir y venires de los gobiernos en Argentina, porque tenemos que hablar, los socios más importantes, por su capacidad económica, por su, importancia política, geopolítica también, si querés. Estamos hablando Argentina-Brasil, obviamente los socios más importantes, el resto de los países coadyuvan también, pero bueno, es una bomba en el tiempo para otros intereses que nos quieren divididos, como ha sucedido desde la época de la independencia de la corona española. Claro que sí. Y quiero recordar acá el año 2016 con los que estás comentando, Sergio, porque no por casualidad se saca el español acá de la obligatoriedad del Estado, pero no solamente eso, termina la UNASUR, por ejemplo, se rompe con todo lo que era la UNASUR cuando Lenín Moreno llega a la presidencia de Ecuador, se rompe con ese proceso de integración latinoamericana política, y se crea, por ejemplo, después el Grupo de Lima, que era simplemente para una cuña, un ariete que tenía el gran imperio para destruir la unidad latinoamericana y para atacar a los gobiernos que eran hostiles. En este caso era Venezuela, ¿no? O sea, vos fíjate cómo hubo todo un cambio. Esto no es una cosa aislada. Están luchando por una cosa aislada, por una cuestión corporativista de los profesores de español. No. Esto formó parte de un todo y hay que tratar de volver, como muy bien colocaste, por eso quería destacarlo, Sergio, a ese espíritu del 2005, cuando justamente le dijimos no al ALCA, en un proceso de unidad latinoamericana y creamos otras instancias de unidad latinoamericana. No es solamente lengua, hay política por atrás, hay geopolítica por atrás y hay intereses interesantes y hasta cuestiones de identidad latinoamericana. No, estaba pensando en lo que estaban diciendo real, o sea, acá en la Argentina el portugués es una lengua marginal para aprenderla, no se aprende en ningún aspecto. Cuando yo iba a la secundaria hace muchísimos años, había francés e inglés, y ahora me parece que ya francés, por lo menos mis hijos no lo tienen más como opción en la escuela, o sea, hasta el francés quedó afuera, que también no sé si tenía tanto sentido que sea dentro de la escuela francés, porque en realidad no tenemos ascendencia francesa y el francés ha ido perdiendo frente al inglés como lengua internacional, ¿no? Como la lengua de la diplomacia, o sea, yo entonces creo que sería importante poder retomar en la Argentina, aparte de lo que haga Brasil, en la Argentina la posibilidad de que se enseñe el portugués, que permitiría una mayor integración con casi el 30 o 40% de Sudamérica, ¿no? Representa Brasil, tanto en población como en territorio. Por lo cual sería importantísimo. Por eso no quise exagerar, pero me parece que es muy importante. Digo, a ese argumento que vos diste yo le añado otro. La enseñanza del español en Brasil, como venía desarrollándose, es exactamente la herramienta que le permite a Brasil pedir la reciprocidad con el resto de los países. Claro. Si nosotros enseñamos español, ustedes enseñan portugués, que Argentina está debiendo eso. Supuestamente, por los convenios debía haberlo hecho y supuestamente dicen, bueno, no tenemos profesorado. Bueno, pero ármenlo a los profesorados. Acá en Brasil tampoco había tantos profesores de español. Y se armaron las universidades, se hicieron los programas, y se hizo, como explicó muy bien la profesora, unas orientaciones curriculares para que haya una cosa política de Estado a largo plazo. Eso es lo que ahora, si se pudiera volver a establecer el español, es lo que Brasil debería exigirle a los otros países, por lo menos del Mercosur, y después al resto de Latinoamérica. Pero es muy buen argumento ese que decís vos. Y yo te voy a agregar algo más, que Ramiro, lo que decías por parte de los países, obviamente el guaraní, que Argentina tiene mucho territorio que comparte,
Así que ese sería otro de los idiomas que hay que incorporar, ¿no? Sí, Por lo menos en algunos sectores el quichua también, en el norte el quichua, o sea, hay varias veces, o sea, hay idiomas que habla mucha gente y que nosotros los ignoramos, ¿no? Con este eurocentrismo que tenemos en nuestra cultura, que parece que todo solamente está en Europa. Yo no me quiero meter a hablar mucho de eso, gente, pero tienen toda la razón. Es tan rico hablar de todo eso, porque lamentablemente muchas veces hay algunas experiencias de escuelas bilingües, en Misiones, en Corrientes, pero son, viste, siempre es la lengua buena, la lengua culta, la lengua del saber en las escuelas es el español. Y a veces algunas otras cosas, bueno, va a haber literatura un poquito en guaraní, viste, como el cotillón, viste, el adorno, pero lo que pasa es que hay una disociación ahí entre el pobre estudiante, que es un poco lo que estaba de alguna manera comentándonos acá Silvana, ¿no? La lengua de los afectos, la de la casa, es la lengua de la incultura, la lengua de la sabiduría, de la ciencia, es la que aprenden en la escuela, viste. Entonces hay siempre una situación de que no es lo mismo. Sería interesante que las escuelas bilingüe, hay muchos proyectos sobre esto, hay muchas experiencias sobre esto, también con el guaraní, con el quichua en Santiago del Estero y en el noroeste argentino, de que sea totalmente, integralmente en esa lengua propia, que matemáticas aprenden quichua, que se aprenden guaraní, y que no sea, viste, digamos, bueno, sí, acá el apéndice, viste, porque es la lengua, la primera lengua de que hablan ellos es esa lengua, para entendernos como un país multirracial y multilingüístico, ¿no? Ramiro, pensar que, y Sergio, ¿no? Que en Europa mismo, si quieren, la lengua prestigiosa era el latín. Los pueblos empezaron a hablar español, francés, italiano, portugués, rumano, como una lengua de la casa nomás, ¿no? Era de la casa, como acá pasa. Lo que pasa es que acá hay una carga cultural porque está mal visto hablar. Yo hablaba con algunos indígenas que ya el Ka desapareció, que era el que hablaban los diaguitas originalmente, y a los que lo sabían le impedían a los nietos, a los hijos hablarlo, porque decían, no, vas a ser discriminado si hablas Ka. Ya anterior al quichua, ¿no? Entonces, viste, eso también con el guaraní pasa en Corrientes, en Misiones, que muchas veces, o en Formosa o en Chaco, que a veces medio como que le tiran resistencia porque parece que fuera el idioma de los humildes, ¿no? No de los doctos. Bueno, gente, vamos a dejar por aquí que hemos estado en un programa bastante intenso, ¿no? Lleno de cosas, lleno de información. Te agradecemos muchísimo, Sergio, la participación. Recomendamos que busquen De Puño y Letra Web en la revista digital, los que están fuera de Argentina o de Rosario que no puedan acceder a la revista impresa. Le mandamos un gran abrazo al doctor De Petris del blog arrabaljurídico.blogspot.com y a la gente de la FM Impacto, ¿no? Osvaldo, de la queridísima Villa Gobernador Galvez. Gobernador Galvez. Y hasta la próxima, Sergio, hasta la próxima. Esperemos verte más veces. Chao. Chao, un abrazo.